Y como siempre, este podcast llega a ustedes a través de Anchor. Por supuesto, la aplicación gratuita que pueden descargar en su teléfono o a través de la página web anchor.fm. Les permite grabar, editar, pero además se encarga de la distribución de su podcast en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Así que si quieren empezar en este mundo es completamente gratis y tienen todo lo que necesitan para hacer un podcast genial. Muchas gracias a Anchor y por supuesto vayan a esa página web anchor.fm o a través de cualquier App Store la aplicación gratuita de Anchor. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Curiosa Realidad. Curiosa Realidad que en el día de hoy voy a hacer como una especie de experimento. Hace algunos capítulos, algunos episodios, mejor dicho, atrás, había pues básicamente citado y leído un fragmento de La Maestría del Amor del doctor Miguel Ruiz y lo había comentado. Y básicamente lo que había pensado hoy era algo muy parecido, que es el libro Practicando el Poder de la Hora de Eckhart Tolle, darle una lectura a una de esas secciones que también son mucho de pensar. O sea, son secciones, la verdad, que si uno se pone a darle vueltas a la cabeza, realmente son bastante intensas, bastante, por así decirlo, complejas de darles pues un significado o un entendimiento más claro y una practicidad, ¿no? También. Entonces quería pues simplemente hacer ese ejercicio, leer un poco de Practicando el Poder de la Hora de Eckhart Tolle y pues compartir con los oyentes de Curiosa Realidad qué es lo que yo veo, obviamente. Quizá puede coincidir con lo que ustedes ven, pero no está de más escuchar lo que dice Eckhart Tolle. Además que empieza el capítulo 1 ya bastante intenso. Este fue un libro que cuando yo lo leí me costó muchísimo en algunos fragmentos porque para ese momento representaba una complejidad interesante para mí en muchos de los conceptos que abordaba. Sin embargo, me he familiarizado con ellos, he escuchado mucho más a Eckhart Tolle y de lo que habla y a otros autores al respecto y siento que lo entiendo, ¿no? Obviamente nunca tengo la verdad en mis manos, pero sí siento que lo entiendo. Siento que al menos comprendo la intención de sus palabras. Y basados en esto, pues quiero intentar compartirlo con ustedes. Entonces lo que voy a hacer es leer poco a poco. Solo, estos son 4 páginas del capítulo 1 que terminan en algo muy bonito, una frase muy bonita que también resalté aquí. Y bueno, básicamente compartir con ustedes a cada momento lo que yo entiendo o lo que percibo y que pueda ser también una opinión para quien esté escuchando, no solo la opinión de Eckhart Tolle, sino como alguien la puede percibir, ¿no? Que quizás es una opción, quizás no, seguramente sea una opción diferente a como la percibes directamente tú cuando lo lees, porque obviamente, como siempre he hablado, en Curiosa Realidad, la existencia de cada uno de nosotros filtra los estímulos de maneras diferentes a nuestro entender y por nuestra mente. Y siempre va a ser diferente, simplemente va a ser una experiencia diferente. Entonces, bueno, sin más que aportar, voy a empezar a leer este capítulo que se llama Ser e Iluminación. Y voy a parar para comentar lo que me parezca pertinente. Básicamente así empieza el libro. Este es Practicando el Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Dice Eckhart Tolle: más allá de la miríada de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte, existe la vida una,
eterna y omnipresente. Muchas personas utilizan la palabra Dios para describirla, pero yo suelo llamarla ser. Voy a hacer el primer inciso aquí. Eckhart Tolle yo creo que básicamente hace una introducción genial, porque de una vez te pone en perspectiva de algo bastante familiar. Muchísima gente conoce lo que es Dios, sabe lo que significa esa palabra y tiene sus creencias muy arraigadas y sus valores muy puestos en esta palabra. Y le dan una importancia trascendental en cada uno de los aspectos de quien sea que la use, ¿no? Pero para todos significa algo bastante poderoso, aunque incluso no signifique nada, si entienden a qué me refiero. Aunque tú no creas en Dios o la palabra Dios, entiendes ese significado, entiendes ese poder. Entonces, me encanta porque de una vez Él te dirige esa atención, ese poder, esa focalización de esta palabra tan importante para los seres humanos como es Dios, y te la modifica y te dice, yo la voy a llamar a esto ser. Y esto es vital, es fundamental, porque el ser, y ya hemos hablado, yo he hablado en Curiosa Realidad muchísimo sobre el ser y estar y ser. Parece repetitivo, pero lo que estoy intentando es darle la importancia que significa la acción, porque es un verbo, ser. Yo soy, tú eres, él es. Ser es un verbo. Entonces hay que darle acción a ese verbo y esa acción de ese verbo y ese significado potente que Eckhart Tolle compara a la palabra Dios es realmente la clave de este libro. Es la clave de este libro y la clave de muchísimas enseñanzas de otras personas. Por ejemplo, Alejandra Llamas, que también se las menciono muchísimo, también trabaja con este sistema, esta palabra. Entonces simplemente él dice, muchas personas utilizan la palabra Dios. Yo suelo llamarla ser. Y entonces ahora va a explicar Eckhart Tolle más o menos de qué está hablando con la palabra ser. Continúo con Eckhart Tolle. La palabra ser no explica nada, pero la palabra Dios tampoco. Ser, no obstante, tiene la ventaja de ser un concepto abierto. No reduce el infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental del ser y nadie puede pretender su posesión exclusiva. Es tu esencia misma. Puedes acceder a ella inmediatamente como el sentimiento de tu propia presencia. Inciso nuevamente, aquí Eckhart Tolle básicamente lo que le estás quitando esa connotación religiosa, todopoderosa e incluso finita a la palabra ser y la está a la palabra Dios o a la comparación de Dios y la palabra ser y la está humanizando. Te está diciendo que ser te libera de ese concepto de que estás alejado de Dios y te une a ese concepto poderoso de Dios, pero desde ti mismo, desde tu esencia misma, desde tu propio ser o desde tu ser. Entonces, básicamente lo que te estás trayendo el poder de Dios o el poder de la palabra Dios a un lugar más cercano dentro de ti. Y recuerden que llevamos media página del libro. Continúo. Por eso, solo hay un pequeño paso entre la palabra ser y la experiencia del ser. Segunda página. Esto está aquí en negrita, solamente para hacérselo saber. El ser no solo es trascendente, también impregna profundamente. Básicamente está en negrita porque es necesario darle toda la importancia. Eckhart Tolle básicamente aquí lo que estás dándole la importancia a esa palabra. No solo te dijo esto es equivalente a Dios, no solo te dijo esto está dentro de ti, es tu esencia misma, sino que ahora mismo te dice, y continúo, el ser no es solo trascendente, también impregna profundamente cada forma y su esencia es invisible
e indestructible. Esto significa que ahora mismo puedes acceder al ser porque es tu identidad más profunda, tu verdadera naturaleza. Pero no trates de aferrarlo con la mente, no trates de entenderlo. Solo puedes conocerlo dejando la mente en silencio cuando estás presente, cuando tu atención está plena e intensamente en el ahora. Puedes sentir el ser, pero nunca podrás entenderlo mentalmente. Hago un inciso nuevamente aquí, es básicamente lo que les decía al inicio de esta conversación. Cuando yo leí este libro, este tipo de conceptos son confusos porque Eckhart Tolle deliberadamente te dice: no entiendas esto, no te preocupes en entenderlo mentalmente, no lo vas a entender, debes sentirlo, debes sentirlo. Entonces esto, para una mente analítica o para una persona que está leyéndolo por primera vez y que no tiene ningún contexto, es complicado porque estás leyendo, entonces inevitablemente vas a analizarlo, pero entonces hay que darse ese momento de entender que no es necesario analizarlo porque, como les voy a repetir lo que dice Eckhart Tolle, cuando estás presente, cuando tu atención está plena e intensamente en el ahora, puedes sentir el ser. Entonces simplemente lo que te dice es: no lo entiendas, pero te voy a explicar cómo puedes sentirlo. Y es básicamente algo que se puede usar como incluso un dogma o como incluso un mantra. Cuando estás presente, cuando tu atención está plena e intensamente en el ahora, puedes sentir el ser. Continúo con lo que dice Eckhart Tolle. La iluminación es recuperar la conciencia del ser y residir en ese estado de sensación-realización. La palabra iluminación suscita la idea de un logro sobrehumano y al ego le gusta que sea así. Pero no es más que tu estado natural en el que sientes la unidad con el ser. Hago un nuevo inciso aquí. Muchas veces se nos dice, y creo que no es culpa de el interlocutor, sino es culpa de la forma como recibimos el mensaje. Se nos habla de los iluminados, o se nos habla de una persona iluminada, y nos parece algo casi imposible, nos parece que jamás conoceremos a alguien así, nos parece que ¿dónde está esa gente? Nos parece que, wow, quizá ellos tengan las respuestas, y no entendemos que la iluminación está siempre dentro de nosotros, es nuestro estado natural y está tan cerca que básicamente nos pertenece a todos, es decir, todos somos iluminados, es simplemente un estado más. Ahora, se nos hace complicado porque el ego siempre tiene que tener como una escala de cosas, es decir, así como sentirse inferior, culpable, inmerecedor, así como sentirse orgulloso y así como sentirse avaro y así como todo esto son sensaciones que vienen del ego o estados que vienen del ego. El ego necesita darle una explicación dónde dentro de mi escala de las cosas que tengo, las cosas que quiero adquirir o las cosas que puedo obtener, dónde está esa iluminación. Entonces, básicamente lo que te está diciendo Eckhart Tolle es, no está relacionada con el ego y no es imposible de encontrar y no está alejada de ti, está dentro de ti, es tu estado natural. Les repito, la palabra iluminación suscita la idea de un logro sobrehumano y al ego le gusta que sea así, pero no es más que tu estado natural, el que sientes, en el que sientes la unidad con el ser. Entonces la iluminación es, aquí en palabras sencillas, lo que pone Eckhart Tolle, la unidad con el ser. Ya leímos lo que era el ser. Es sentir cuando tu atención está plena e intensamente en el ahora, cuando estás presente. Ahora, la unidad con esa sensación es iluminación. Por lo tanto, podríamos decir que si tú estás presente y si tú estás atento, plena e intensamente en el ahora, estás iluminado.
porque no solo estás en presencia y sintiendo el ser, sino eres una unidad con el ser. No te separas de él, entiendes que esa sensación es correcta y está dentro de ti, y esa es tu iluminación. Fíjense lo sencillo que se desmontan muchísimos, yo diría que hasta mitos, sobre la iluminación en cuanto a lo sencillo del concepto. Ahora, obviamente llegar allí, pues va a requerir una acción, pero si nos familiarizamos con que las cosas o llegar a las cosas que están dentro de nosotros son más sencillas de lo que pensamos, porque ya están dentro de nosotros. Si nos familiarizamos con eso, no tenemos que buscar fuera, no tenemos que buscar chamanes, no tenemos que buscar prácticas raras, no tenemos que buscar ir y meternos en un templo durante 15 años. Eso es decisión de cada quien. La iluminación está dentro de ti. El ser está dentro de ti, ya todo lo tienes listo, Dios está dentro de ti. Entonces, ¿por qué buscar fuera cuando necesitamos es ver hacia adentro? De esto habla más o menos Eckhart Tolle. Continúo. En un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, con algo que es esencialmente tú, y sin embargo es mucho mayor que tú. Es encontrar tu verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. Eso es la iluminación. Sigue hablando sobre la iluminación. Continúo. La incapacidad de sentir esta conexión crea la ilusión de que estás separado de ti mismo y del mundo que te rodea. Entonces te percibes consciente o inconscientemente como un fragmento aislado. Surge el miedo y los conflictos internos y externos pasan a ser la norma. Yo les había hablado en un episodio anterior de cómo te puedes sentir uno con la naturaleza, con las experiencias que tienes, con todo lo que forma parte de este universo. Básicamente somos lo mismo. Estamos formados por las mismas cosas. Ya en un episodio anterior de Curiosa Realidad había hablado un poco de esto. Y básicamente lo que dice Eckhart Tolle aquí es que a veces cometemos ese error, nos aislamos, sentimos que no pertenecemos a esto que nos está sucediendo, a esta experiencia universal, inconmensurable, hermosa, indestructible. Nos sentimos tan aislados que nos sentimos solos, y en esa soledad surgen muchas cosas, por ejemplo, el miedo. Y entonces llegan los conflictos internos y externos, porque no se trata de la forma, no se trata de tu nombre, no se trata de quién eres o qué eres, se trata de que existes, de que eres. Estás en unidad con el ser. Ahora continuamos. El mayor obstáculo para experimentar la realidad de tu conexión, ojo aquí porque esto es clave, recuerden, estas son las primeras 3 páginas del libro, y ya te está diciendo absolutamente todo, lo más importante y la clave fundamental de todo. Lo que pasa es que obviamente estoy haciendo este ejercicio porque esto era algo que no entendía al principio. Obviamente tenía que leerlo, tenía que familiarizarme, y espero que, bueno, que quien escuche Curiosa Realidad le sirva de algo, si es posible que yo pueda digerir un poco lo que dice Eckhart Tolle de forma más sencilla o más práctica. Vamos a ver esto porque me parece una de las frases más interesantes a tan solo 3 páginas de iniciar el libro. El mayor obstáculo para experimentar la realidad de tu conexión es la identificación con la mente. Boom. Básicamente esto es todas las enseñanzas de muchísimas personas que yo les he traído a Curiosa Realidad, o que de las cuales he hablado, se basan en esto. El mayor obstáculo, repito, el mayor obstáculo para experimentar la realidad de tu conexión, obviamente tu conexión entre el ser y tú, tu unidad con el ser, es la identificación con la mente. Cuando nos identificamos con la mente, cuando decimos, o la mente, mejor dicho, dice, este soy yo, existo así,
yo soy de esta manera, estas son mis características, yo hablo así, yo digo así, yo bebo así, yo camino así, yo quiero así, yo hago así, etcétera, etcétera. Y es absoluto además, la mente es absolutista, eso es el ego básicamente. Sin embargo, es muy interesante, porque es, según Eckhart Tolle, y aquí el mayor obstáculo para experimentar la realidad de tu conexión. Es decir, como nos lo ponía tan sencillo antes, que era básicamente, estás presente, estás atento, atención plena en el ahora, ya estás en unidad con el ser y ya eres un ser iluminado. Ahora nos está mostrando cuál es el obstáculo y por qué no llegamos a ese punto. La identificación con la mente es nuestro obstáculo. Continúo. Voy un poco atrás y se los leo otra vez. El mayor obstáculo para experimentar la realidad de tu conexión es la identificación con la mente. Ojo, no estamos diciendo que la mente sea mala. Estamos diciendo que la identificación con la mente es un obstáculo para la unidad con el ser. Si nos desidentificamos o no nos identificamos con la mente, es muy probable que ese obstáculo desaparezca y estemos mucho más cerca. Continúo. Y voy a retomar porque viene otra continuación de la frase. El mayor obstáculo para experimentar la realidad de tu conexión es la identificación con la mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. Y esta es la realidad de todos los seres humanos y por eso existe la meditación y por eso existen tantos deportes y por eso existe el ejercicio y por eso existe la psicoterapia, y por eso existe, bueno, infinidad de cosas, la música, el arte, qué sé yo. Porque resulta que cuando nos identificamos con la mente, el pensamiento se vuelve compulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto no tiene una carga negativa, no hay que darle moralidad a esto. Simplemente hay que decir que el pensamiento se vuelve compulsivo. ¿Qué es compulsivo? Es repetitivo hasta el cansancio. No podemos dejar de hacerlo. Es como una adicción, es decir, necesito pensar. De eso se trata el pensamiento compulsivo. Necesito pensar. ¿Qué pasa cuando necesito pensar? Que no voy a tener un momento libre. Mi mente no va a estar tranquila y en paz. Ningún momento, porque yo necesito pensar. Y esto es lo que causa la identificación con la mente. El pensamiento se vuelve compulsivo. Continúo. Ser incapaz de dejar de pensar es una enfermedad terrible, pero no nos damos cuenta de ella porque casi todo el mundo la sufre y se considera algo normal. Aquí Eckhart Tolle le está dando una identificación de enfermedad. Obviamente aquí no entra la moralidad, simplemente está haciendo una analogía. Una enfermedad, ¿por qué? Porque pues obviamente lo básico, te aleja de la unidad con el ser, te aleja de la iluminación. Entonces, ser incapaz de dejar de pensar, parece que mientras más pensamos, mejores somos, ¿no? Pero resulta que es lo contrario. Mientras menos pensamos, más tranquilos estamos con nosotros mismos. Y bueno, y más cerca estamos de la iluminación y del ser. Entonces, él dice que es una enfermedad terrible, pero que no nos damos cuenta de ella porque casi todo el mundo la sufre, casi todo el mundo no puede parar de pensar. Y es cierto, o sea, estamos pensando todo el tiempo, sufrimos de esto. Y se considera algo normal, es decir, alabamos a la gente que está pensando todo el tiempo, las mentes analíticas. Yo en lo personal tengo una mente muy analítica, sin embargo la comparto con una creatividad bastante pronunciada, por ponerle un adjetivo, que me permite balancear mi análisis. Y creo que a través del tiempo, y gracias a Dios, la creatividad a veces toma mucho más parte de mí que el análisis, porque el análisis simplemente me lleva a pensar demasiado. La creatividad no, la creatividad me permite hacer, crear, estar, ser. Me siento sumamente tranquilo y dichoso. Y ya he hablado sobre esto, pero una de las primeras cosas que me llevó a este estado
fue la música, una de las segundas cosas que me llevó a este estado fue la actuación. Y para usted contar todas las cosas con las cuales me he conectado con mi iluminación, han sido siempre creativas, han sido siempre en ese estado de creación. Simplemente por aportarles algo que, bueno, quizá otras personas también se identifiquen con ello. Continúo. Este ruido mental incesante te impide encontrar el reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso yo fabricado por la mente que lanza una sombra de miedo y sufrimiento. Básicamente ya estamos hablando del ego. Continúo. La identificación con la mente produce una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquean toda verdadera relación. Estaba escuchando a Alejandra Llamas hace poco y hablaba de Byron Katie, la autora, también hablando sobre esto. Eckhart Tolle es hasta el cansancio habla sobre esto. Por lo tanto, Alejandra Llamas también en su proceso de coaching del MMK, lo que llama el proceso de MMK, también habla hasta el cansancio de esto. Y es básicamente que la mente y la identificación con la mente básicamente es nuestro filtro, y es lo que yo les he estado diciendo también, porque nos llena esa experiencia vital que obtenemos a través de los sentidos de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquean toda verdadera relación. ¿Relación con qué? Bueno, básicamente con el ser y con todo lo que nos rodea. Continúo. Esa pantalla se interpone entre tú y tú mismo, entre tú y tu prójimo, entre tú y la naturaleza, entre tú y Dios. Crea la ilusión de separación, la ilusión de que tú y el otro estáis totalmente separados. Aquí vuelve el tema de la universalidad de todo, de cómo somos una sola cosa, cómo somos una sola energía. Y en el capítulo donde les hablé de la maestría del amor, y el doctor Miguel Ruiz también hablaba sobre esto y cómo éramos eso que vibraba, que hacía a las flores abrirse, a los pájaros volar, al mar fluir. Entonces, esa identificación con nuestra mente, ese yo que creamos, ese ego, esa personalidad, esa imagen de nosotros mismos llenas de juicios, definiciones, de etiquetas, básicamente es lo que dice aquí Eckhart Tolle, una pantalla que se interpone entre tú y tú mismo, entre tú y tu prójimo, o sea, en todas tus relaciones, entre tú y la naturaleza y entre tú y Dios. Y crea esa ilusión de que estamos separados, de que no somos lo mismo, de que no podemos conectarnos. Continúo entonces con Eckhart Tolle. Entonces te olvidas del hecho esencial de que debajo del nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, eres uno con todo lo que es. Bueno, redundante a lo que había dicho ahora sobre cómo estamos todos conectados, somos esencia misma, esencia pura. Y todo lo que existe es esencia y es ser. Vamos a continuar con Eckhart Tolle, ya entrando a la última página de lo que les quiero leer hoy. La mente es un instrumento soberbio si se usa correctamente. Sin embargo, si se usa de forma inapropiada, aquí con soberbio lo que Eckhart Tolle intenta decir es maravilloso, magnífico. Sin embargo, si se usa de forma inapropiada, se vuelve muy destructiva. Es decir, la mente es un instrumento que funciona perfectamente a las mil maravillas si la usamos correctamente. Entonces, no hay moralidad aquí. No estamos diciendo que la mente o identificarse con la mente sea algo malo. Estamos diciendo que simplemente nos aleja y que si la usamos correctamente nos va a ayudar y nos permite, al ser un gran instrumento, pues la practicidad de la vida y todo lo que necesitamos lograr.
Sin embargo, si la usamos de forma inapropiada, puede ser muy destructiva. Voy con la última página. Para decirlo con más precisión, no se trata tanto de que usas la mente equivocadamente. No se trata tanto de que usas la mente equivocadamente. Por lo general no la usas en absoluto, sino que ella te usa a ti. Miren lo interesante de este concepto porque además le quita la parte de la moralidad. Absolutamente. O sea, no estamos diciendo que la mente sea mala y no estamos diciendo que la uses equivocadamente, que nosotros los seres humanos la usemos erróneamente. Simplemente estamos dejando que nos use a nosotros, que la mente nos use a nosotros, con esa compulsividad del pensamiento. Continúo. Esa es la enfermedad. Crees que tú eres tu mente. Miren qué importante y qué poderosa estas palabras. Tú crees que tú eres tu mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de ti. Cuando la mente te hace creer que tú eres esa mente, o cuando tú te crees esa mente, se ha apoderado de ti, es decir, ella te está usando a ti, porque se está haciendo lo más importante y lo único, es decir, tú no eres nada más que tu mente, ya ahí te estás limitando además. Continúo, es como si estuvieras poseído sin saberlo y crees que la entidad posesora eres tú. Imagínense esta maravillosa frase. Es como si estuvieras poseído sin saberlo y crees que la entidad posesora eres tú. Es decir, tú estás consciente y estás creyendo absolutamente que tú estás en control, que tú estás poseyendo esta mente, pero realmente estás poseído sin saberlo, o sea, en la ignorancia, o sea, aún peor, ¿no? Por eso Eckhart Tolle le da esta analogía de enfermedad. Vamos a terminar en una nota alta aquí con lo que dice Eckhart Tolle ya segunda mitad de esta última página. La libertad comienza, ojo a esto, la libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres la entidad posesora, es decir, el pensador. Saberlo te permite examinar la entidad. En el momento en que empiezas a observar al pensador, se activa un nivel de conciencia superior. Eckhart Tolle aquí nos está intentando dar niveles. Esa persona que está en la mente se llama el pensador. Y básicamente te está diciendo que no eres esa entidad posesora. Es decir, tú no eres el pensador. Y al tú irte un nivel arriba de ese pensador, al saberte que no eres ese pensador, te permites activar un nivel de conciencia superior, porque ya te aislaste de la mente, ya te aislaste de esa persona que posee la mente y que está siendo poseída por la mente, el pensador. Ya te aislaste de allí cuando te permites entender que no eres eso, no eres el pensador. Y aquí viene la parte más bonita. Entonces, empiezas a darte cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento y de que el pensamiento solo es una pequeña parte de esa inteligencia. También te das cuenta de que todas las cosas verdaderamente importantes, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interna, surgen de más allá de la mente. Empiezas a despertar. Qué maravillosa frase de Eckhart Tolle, empiezas a despertar. Cuando te das cuenta que todas las cosas verdaderamente importantes surgen más allá de la mente. Y él cita varias cosas, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interna. Y esto es completamente cierto y por favor les pido, si son curiosos, que hagan la prueba. La belleza, el amor, la creatividad, la alegría y la paz interna. Díganme cómo eso está ligado a la mente. Díganme cómo se sienten ustedes en presencia de estas cosas que les acabo de nombrar. Y díganmelo porque lo pueden hacer. De hecho, hemos llegado al final y les quería decir que básicamente Anchor
tiene una aplicación que ustedes pueden bajar a su teléfono, donde pueden escuchar este podcast y muchísimos más, donde pueden hacer su propio podcast si esa es su intención o si tienen ese deseo. Y lo que me parece fabuloso es que me pueden enviar mensajes. A mí me encantaría, de verdad, me encantaría. Porque como siempre digo, a modo de chiste ya recurrente, todavía no sé quién escucha este podcast, sin embargo, ustedes podrían escucharlo a través de la aplicación de Anchor y mandarme un mensaje que yo puedo poner en algún capítulo, episodio futuro. Por el resto les agradezco, espero que haya sido agradable. Corto aquí casi de inmediato porque fue bastante largo este episodio y fueron solamente 4 páginas, imagínense. Así me extiendo, ¿no? Pero básicamente lo que quería era dar esa opción de introducir este libro de Cartole a las personas que son curiosas, a las personas que escuchan Curiosa Realidad, perdón, y ofrecer quizá ese backstage, esa explicación a pie de nota a pie de página o glosario para entender un poquito más lo que a mí la verdad me costó muchísimo y bueno, todavía me cuesta porque hay muchos conceptos que no tengo tan familiarizados, sin embargo, bueno, mientras uno más lo escucha, más se familiariza. Muchísimas gracias por escuchar Curiosa Realidad, sigan curiosos y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Curiosa Realidad.